El Kilo Producciones. Proyecto que se llama de Mega Reconstrucción Nacional tiene 50 artículos. De esos, adivinen cuántos tratan sobre el proceso de reconstrucción. Uno. Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el cambio de la gratuidad universitaria con la reconstrucción de Viña del Mar? ¿Qué tiene que ver el cambio en la regulación de la acuicultura en Chile con la reconstrucción de Viña del Mar? ¿Qué tiene que ver el cambio de las contribuciones a los mayores de 65 años? Ahí Tomás, yo no sé, Carla, si quieren decir, el 5% de los mayores de 65 años, el 5% se le da la posibilidad de que no paguen, el 5%, que es el más rico de Chile, y así una serie de reformas tributarias y aspectos regulatorios que cambian todos y que trasladan la carga de todos los servicios, es decir, el costo de que te recojan la basura, que el camión pase por tu casa, ahora tú, clase media o menos que media, la vas a pagar y el resto que tiene más no lo va a hacer. Y Tomás, de manera maravillosa, con la Carla también, y todos los alcaldes que expusieron, está la Carla, no sé si está por acá, le dijeron, ¿qué lógica tiene esto? Dijo, bueno, la lógica es que es un impuesto que es injusto y lo que nos digan ustedes no lo vamos a incorporar. Y así estuvimos 4 horas y media, ¿yo no? ¿Qué lógica tiene esto? ¿Qué lógica tiene esto? Debo confesar que cuando iniciamos este mini proyecto de podcast, la premisa era, este gobierno dará material. Y esa expectativa gestada en medio del calor de enero ha sido superada ampliamente. Lo que ha hecho el gobierno de emergencia, el gobierno de las metáforas, el gobierno de las hipérboles, es asumir una mentira tras otra sin pudor. Esta semana volvemos sobre la super reforma, la caja de Pandora y las innovadoras estrategias del Ejecutivo para sacarla adelante. Y mirando al mundo, hoy vamos a México, epicentro de uno de los episodios más vergonzosos de la política internacional, protagonizado por la inefable Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y su insólita defensa de Hernán Cortés en México. Aquí comienza el Club de las Metáforas. El Club de los Mentirosos. El Club de los Mentirosos. Un podcast no tan serio de análisis y discusión política nacido en medio de un gobierno de emergencia. Con Rodrigo Canales, Camila Troncoso y Camilo Araneda. El Club de los Mentirosos es un podcast de El Kilo Producciones. Bueno, como cada semana encontramos inspiración en un fragmento de El Club de los Mentirosos, la bellísima y dolorosa novela de Mari Karr, a quien le plagiamos el nombre para hacer nuestro mini proyecto podcast. Era temporada de huracanes, y el hombre del tiempo explicaba que los frentes de aire frío-caliente chocaban sobre las aguas abiertas, formando una tormenta de 1000 pares de narices que se extendía por kilómetros de superficie, girando en torno a un centro inmóvil de cielo azul. Esta semana agradecemos a Stefan Gray por darle voz a este fragmento. Estamos en la página 127 del libro y nuestra protagonista describe esta temporada de tormentas como una metáfora de su propio sufrimiento. Elegí para esta semana estas líneas porque veo que el gobierno se empeña en una espiral de errores, súper empeñado en sacar adelante su mega reforma. Su estela, la que deja, es de tormentas. Camilo Araneda, sociólogo, músico y pesimista. Camila Troncoso, abogada feminista, antigua optimista. ¿Para dónde va la micro de la reforma? Hola Rodrigo, hola Camilo. Mira, y siguiendo un poco la cita de esta semana, creo que, y como dijo la alcaldesa, más que reconstrucción estamos ante un huracán de destrucción, que tengo miedo por su aprobación de esta mega reforma. Estamos buenos para la rima. La historia no rima. No, la historia no se repite, pero rima. ¿Cómo es el dicho, Camilo Araneda? Tú sabes estas cosas. Sí, yo me decía que uno como... ¿cómo es? La segunda es como tragedia. No me acuerdo cómo es la primera. Pero creo que estamos ante la tragedia, la verdad. Esa es de Marx.
Esa es de Así Marx. es, así La- es. Claro, la historia. La primera vez es una tragedia y la segunda vez es una farsa. Algo así. Algo así. Perdón, Al inicio estábamos escuchando. Tengo demasiado frío. Bueno, eso es lo que pasa cuando te vas al sur, pues, Camilo. ¿Qué te puedo decir? Por lo menos te vemos abrigado. Al inicio estábamos escuchando a la alcaldesa Macarena Ripamonti, bastante lúcida para hacer la hora que era, tras la reunión que tuvieron muchos alcaldes, no todos, en La Moneda con el presidente Kast el pasado miércoles 13 de mayo. Esta actividad forma parte de una cadena de acciones que buscan visibilizar, no, viabilizar más bien una reforma que tiene muchas críticas desde distintos lugares. Otro eslabón de esta estrategia se alojó en el Congreso. Ahí, bueno, ya saben, se vino el tsunami de indicaciones, después el contra tsunami. Los invito a escuchar al siempre activo diputado Manocheri al respecto y después lo vamos comentando. Son bien inaceptables las declaraciones del presidente de la Comisión de Hacienda, porque lo que está sosteniendo el presidente de la Comisión de Hacienda es que si no le conviene aplicar el reglamento, él no lo va a aplicar. Nosotros esperamos que la Secretaría el día de mañana actúe conforme a la ley y no en base a los intereses políticos. Porque lo que aquí se está planteando y se está poniendo sobre la mesa, al cuestionar el legítimo derecho de un parlamentario a presentar indicaciones, no están mostrando un problema con el parlamentario que presenta indicaciones. El problema de los que cuestionan es con la democracia, porque es un derecho legítimo y somos depositarios de la voluntad popular, y el intentar inhibir la discusión parlamentaria, el tratar de inhibir el derecho de poder presentar indicaciones en un pésimo proyecto, un proyecto que ha sido cuestionado y visto como riesgoso por el Fondo Monetario Internacional, por el Consejo Fiscal Autónomo, por los expertos, exministros. La Corte Suprema acaba de enviar una carta diciendo que este proyecto tiene problemas. Faltan solo los Boy Scouts diciendo que el proyecto es malo. Y así todo, el gobierno quiere seguir avanzando en su proyecto. Y no solo quiere avanzar, sino que quiere avanzar inhibiendo la discusión, inhibiendo los derechos de los parlamentarios y finalmente imponiendo una manera de tramitar este proyecto autoritaria. Ya, igual debo decir que a Manocheri se le olvidó decir que a la SSD le parece un mal proyecto también. Y yo creo que si buscamos bien, a los Boy Scouts también les puede parecer un mal proyecto. No sé, es cosa de ir a preguntarles en realidad, porque yo estuve viendo y me pareció un mal proyecto y no represento a nadie. Cami, ¿qué es esto que dice Manocheri? ¿Están pasando por sobre la ley? ¿Qué onda? Yo creo que se está la oposición haciendo uso de todo lo que puede hacer justamente para poder evitar que este proyecto avance y se apruebe. Ahora, el problema es que igual había mayoría en la Comisión de Hacienda, entonces creo que eso era inevitable que se aprobara. Yo creo que lo central va a ser esta semana, sobre todo que ayer en los grandes diarios hablaban de las conversaciones entre Paulina Bodanovich y Quirós, un poco para acercar posiciones. Y eso a mí me asusta porque creo que la oposición en este momento debería estar unida justamente ante este megaproyecto de reforma que, en caso de aprobarse, creo que va a institucionalizar justamente un desmantelamiento del Estado. Y que ya lo estamos viendo con los decretos de recorte de presupuesto, o sea, al Ministerio de Salud, que a mí me parece que es escandaloso. Y creo que no se está respondiendo, como la respuesta no está siendo igual al desastre que esto que se viene, a este huracán y a esta tormenta. O sea, todos los recortes a los hospitales va a afectar justamente la salud de las personas. Entonces, y ahí no solo alcaldes de la oposición, sino también alcaldes oficialistas han salido a reclamar un poco y a criticar estos recortes de salud. Y ahí creo que hay frases que también son ridículas, como a veces uno con menos recursos hace más. En salud yo creo que es bien difícil, ¿cachai? Justamente cuando tenemos déficit de especialistas, hay en el fondo tiempos excesivos de espera. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Obviamente con gestión, pero también con más recursos. Y creo que ahí no estamos respondiendo como con la alerta necesaria para advertir que esto ocurra, para evitar que esto. Yo debo decir dos cosas. En lo personal, con menos recursos hago menos, siempre, el 100% de los casos.
100 de 100. Y dos, esto de que haya sido inevitable su aprobación me recuerda un poco como a Thanos en Endgame. Cuando dice, él es Soy inevitable. indestructible. Y él dice, no, yo no soy indestructible, soy inevitable. Es como esa lógica, ¿no? ¿Es inevitable esto, Camilo Araneda? ¿Qué va a pasar? A ver, yo quiero decir que, a mi entender, o sea, yo desde que empezamos este podcast, he tratado de mantener una postura ecuánime y he tratado de dar mis opiniones de manera un poco descremada o edulcoradas, tratando de hacer un análisis un poco más, si se puede, objetivo de lo que estamos viviendo, pero ahora sí que me hartaron. Yo creo que el desempeño, más allá del éxito legislativo, que yo coincido con Camila, que creo que en el grueso lo van a tener, porque tienen los votos, y así funciona esto, pero a mí me parece que el desempeño del gobierno es grotesco. La liviandad con la que tratan ciertos temas, como los que enumeraba Camila, que son determinantes para el desarrollo de la nación, la liviandad en el uso del lenguaje, y cuando no es ignorancia o derechamente mentira. De hecho, Carlos Peña es súper duro en su columna de ayer, que el presidente le llama metáfora a una cuestión que es un acto demagógico, que no es más que una exageración mentirosa que tiene fines electorales, ¿cachai? Entonces, yo no creo estar exagerando cuando uno puede decir, oye, ganaron en base a mentiras. Pero o sea, yo creo que eso es lo más siniestro de todo, pero no para atacar aquello que exageraron, sino para imponer una agenda económica y una agenda ideológica de desmantelamiento del Estado, de reducción de derechos sociales. Por eso digo que mintieron, porque estos recortes evidentemente van a tener un impacto en los derechos sociales, que tanto ha costado además avanzar en Chile. Si no, en Chile no tenemos un estado de bienestar robusto, más bien todo lo contrario. Entonces, a mí me parece que han empobrecido el debate, han degradado el rol de las autoridades, y por supuesto eso no es atributo exclusivo de este gobierno. También hay casos icónicos en el gobierno anterior y en los anteriores también. Y están ni siquiera lentamente, yo creo que de un paso acelerado, horadando las instituciones democráticas de este país. Y a mí me parece muy preocupante, o sea, el desempeño de la ministra de Seguridad, que aludiendo a que no la dejaron usar un PowerPoint, tuvo que leer, o sea, Peña es durísimo, dice, es una niña leyendo el silabario. Y más allá de lo que Peña pueda pensar, esa es la persona que está a cargo del eje central de la campaña de este gobierno. Entonces, a mí, la verdad, el panorama me parece dantesco, y me parece que al final este es un gobierno que en su conjunto, a ver, en la mayoría, parecen estar aprendiendo, y lo único que importa es hacer avanzar esta agenda de desmantelamiento del Estado, de bajarle los impuestos a los más ricos, y que cada uno se salve como pueda, digamos. Sí, igual, solo quiero hacer una apreciación formal. Aquí el único que tiene la agenda clara es el presidente Quirós, porque ni siquiera Kast tiene una agenda tan clara. Kast como que va y dice cosas como que ahora se cree comediante. Por ahí escuchaba en otro programa, amigo, no me acuerdo en cuál, no lo puedo citar lamentablemente, pero que Kast se había convertido en el abogado de los Simpsons, que dice, llegué con una pizza, y abre la caja y no hay pizza. Y la gente, o sea, lo dijo y la gente que lo acompañó en el panel se reía, pero de tristeza, porque es muy triste, porque además yo miré el monito y ya se parece un poco a Kast. Y justo, bueno, en fin, es un poco terrible. Acá hubo una comparación que aludía a los Simpsons también, hace un par de capítulos. Claro, la netflanderización del Estado, de la figura presidencial. Y sobre la ministra Steiner,
Es que ya hicimos un capítulo sobre ella. Yo les dije, nos estamos adelantando, todavía queda mucho por ver. Y eso es dramático. Dramático, dramático. Es dramático, o sea, es dramático como cuando sale una autoridad diciendo como, oye, pero ¿y teníamos que tener un plan? Como efectivamente había que tener un plan de acción como para la seguridad. No era solo actuar y salir en las noticias, yendo a terreno, como, no era solo eso. O sea, vergonzoso. Y eso revela justamente, y algo que hemos dicho en este programa en varios capítulos, como el desconocimiento absoluto del Estado, como desconocimiento absoluto de su lógica, de cómo funciona. Ellos están funcionando en otra lógica, en una lógica privada, una lógica de derecho privado que además es muy distinto, tiene distintos fundamentos y distintos objetivos. Entonces, y eso justamente es peligroso, porque es una privatización justamente de lo público. Bueno, pero ¿qué esperáis también lo hemos dicho antes, de un ministro de Hacienda que nunca había trabajado en el sistema público? Y si lo hizo fue como emitió un par de boletas. Es un asesor de empresas privadas que cree en la eficientización del gasto, de que efectivamente con menos puede hacer más, y que en su lógica despidamos un montón de gente y estrujemos a los que quedan para que sigamos haciendo lo mismo. Y a mí lo más siniestro de todo esto es que lo está haciendo en aras de la sacrosanta para estos tipos, reducción de impuestos que según ellos va a generar empleo, y con eso nos vamos a convertir en, no sé, en la sociedad de los supersónicos. Entonces, yo la verdad, pero además, perdona, pero el uso mañoso de las cifras, el uso pueril del lenguaje, a mí me parece de verdad muy lamentable cómo ha ido degradando la figura de las autoridades. A mí me da, me produce mucho pudor esto de la confesión constante de que no es lo que queríamos decir. Ese es como ha pasado a ser como el leitmotiv del discurso de este gobierno. Sale Quirós diciendo, no, lo que dice la minuta no es lo que queríamos decir. Ahí dice suprimir, pero en realidad es reorganizar. Perdón, pero ¿quién puede creer esas estupideces? Y yo creo que lo más patente está sucediendo con la prensa, que hay un gran sector de la prensa que siempre es bien tolerante, por llamarlo de manera diplomática, a estos vaivenes. Y el otro día en un panel con Mónica Pérez estaba este flaco, ¿cómo se llama? El flaco... Matías del Río. Matías del Río, y también, bueno, ahí estaban discutiendo sobre qué es lo que estaba pasando. Mira, escuchemos este corte porque es súper significativo. Ahora, a mí las últimas declaraciones, la verdad, que ya no me simpatizan tanto. Porque, por ejemplo, lo de la metáfora ayer, ya... es una toma de pelo. Eso es lo que yo ya... Es que los 300 iba a poder expulsar a 300.000 inmigrantes, y ahora, como no resulta, decir, no, ustedes se la creyeron, se la broma. Era una metáfora nomás. No, pues, si yo soy leso, pero está como a las 6 de la tarde. No hasta las 12, yo, lo mío es más largo. O sea, ¿cómo puede decir que era una metáfora cuando se lo pregunté yo misma y muchos otros periodistas en varios de los debates presidenciales? No puede decir que era una metáfora. O sea, se lo dijimos muchas veces que era algo imposible de hacer, y él lo reiteró. De hecho, a mí me contestó que si se necesitaba la plata que se necesitara para sacar a 300.000, la iba a poner. No se puede poner esa plata. No se podía entonces, no se puede ahora, y ahora dice que es una metáfora, y como dice Matías, somos tontos hasta las 6 de la tarde. Brígido, porque además ahí también estaba la Constanza Santamaría, que es súper, también, pues como que siempre va acomodando, es súper conciliadora, pero que Matías del Río diga, no, es que somos tontos hasta las 6, yo soy tonto hasta las 6 de la tarde nomás, y eso ya es bastante, que se ponga en esa posición, a mí me parece ultra sintomático. ¿Quién queda, aparte del líbero, pero quién queda en el segmento de la prensa de derecha que pueda seguir dando plataforma a lo que quieren impulsar? Como que ya no queda nada. Relámpago de la segunda. No he visto, perdona, no he visto hueá más callampera que esa hueá. Es terrible. Se enojó Camilo. Camilo está enojado. Sí, el día está enojado.
El frío. Oye. Los callampeos de la segunda, bueno, pero vienen desde 1970 callampeando en la segunda, ¿no? Toda la familia es así. Y aún así le han tirado la oreja al gobierno. Igual que en la columna de Carlos Peña, vuelvo a citarlo, me siento raro incluso, deberían leerla porque además critica muy duramente al gobierno, pero también al ecosistema de medios que, según él, sigue teniendo mucha secuencia o silencio ante las como los horrores de este güey. Hay que decir que el nazismo se construye también desde los medios, algo que se comprendió muy rápidamente en Alemania del 33. O sea, estamos viendo todo junto. Los sapos institucionalizados, la destrucción del tejido social y la mentira en la cara. No, eso no es lo que usted creyó entender, eso no fue lo que dije. Y además la incompetencia, la niña de que lee como silabario y que reclama porque no tuvo PowerPoint y que no sabe que había que tener un plan, la vocera, de la cual ya ni hablamos porque a mí me da pena la vocera, yo sé que no debiera darme porque pena. ya no habla. No, pues ya no está, ya ni siquiera sale, ya no está apareciendo. Pero además, eso que estamos diciendo, o sea, la mentira ya en la cara, como mentira en la cara. Ayer el subsecretario del Interior en el 7, esto hablaba sobre el proyecto de ley y de indicación que hizo el gobierno, que esta indicación que perfecciona, se supone, el procedimiento de expulsiones administrativas, que obligaba a instituciones de salud, previsional o educación a informar a las autoridades sobre migrantes irregulares. Y él decía, no, pero a ver, ¿pero qué se imaginan? Esto no es una obligación. O sea, pero ya está instalando justamente esto de la sospecha y lo que hace es que justamente la gente no acuda ni a los servicios de salud, lo que también puede generar problemas además de salud pública, como no solo para las personas que tienen el problema, sino temas de salud pública, está afectando los derechos, que en el fondo, por ejemplo, migrantes en situación irregular no lleven a sus hijos a los colegios, a los liceos, porque no, pues te van a denunciar. Entonces, se está generando acá un desastre que, claro, si bien no van a expulsar en el fondo a los migrantes el primer día, porque claramente además no se podía, y eso, o sea, se les dijo ya en todas las formas, pero preguntó, mintieron, pero están generando este estado policial que es preocupante además, y que acompaña justamente todo este desmantelamiento del Estado, como con este estado policial para denunciar todo lo que no se ajusta a lo que ellos quieren. Pero eso es de su propia etapa. Perdón, pero esto fue Max Pavés, ¿no? El que dijo que, no, pero ¿qué se imaginan? Esto no va a ser obligatorio, pero el texto que ingresaron dice que todos los funcionarios tendrán la obligación de comunicar a las autoridades migratorias y de policía si es que hay alguien que sospechan que está en una situación irregular. Porque además, ¿cómo yo reconozco a un migrante irregular? ¿Cómo lo hago? Como que uno lo mira a la cara y dice, este debe ser irregular, seguro. ¿Cómo se hace eso? O sea, pero además, fíjate, además de lo terrible de la indicación o del artículo, la descoordinación política de este gobierno es horrorosa. Tuvo que salir la ministra de Salud diciendo, a ver, no, la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes, que es una cuestión establecida por ley, nosotros la vamos a defender a rajatabla. Entonces, dicen cuestiones grandilocuentes, exageradas, con fines demagógicos, y cuando se los empieza a apretar porque no lo logran cumplir, se sienten arrinconados y se ponen creativos. Y esa creatividad es muy riesgosa. Y además, yo recomiendo seguir al exdirector de Migraciones, Eduardo Taller, que de manera muy creativa, en el buen sentido, en sus redes sociales está desmintiendo uno por uno los manejos mañosos de las cifras de este gobierno. O sea, están diciendo, no, hemos aumentado las expulsiones, pero están considerando las salidas voluntarias del país, cuestión que el gobierno anterior nunca hizo. Y si lo hiciera, las cifras se mantienen más o menos estables. Entonces, para no quedar derechamente o completamente mentirosos, están dispuestos a horrores legislativos y a mañoseos de las cifras
que no resiste ningún análisis. En un seminario, con esto termino, en un seminario que organizó la CAF la semana pasada, y hay una carta en director de, creo que es de Carolina Toá, o ella lo replicó, demuestra cómo hay un manejo muy mañoso de las cifras de delincuencia para demostrar que en el periodo del gobierno anterior aumentaron descriteriadamente, pero ocupa como línea de base el 2021, que fueron las cuarentenas. Y por lo tanto los delitos de mayor connotación social disminuyeron radicalmente si estamos todos encerrados. Con esa base de comparación, por supuesto. Ahora, si uno agranda la serie y lo ve en 2015, desde el 2022 al 2025, los homicidios y así una serie de otros delitos vienen a la vaca. Y eso no lo van a reconocer jamás. O sea, ¿cómo lo van a reconocer si es que se basaron, ese fue como un pilar de campaña, y sigue siéndolo, porque siempre están en campaña, nunca han dejado de estarlo. A mí me parece horroroso, porque además, cuando se equivocan, tienen este nuevo comodín. No, si era una metáfora. Ah, era una hipérbole. Perdón, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A mí me sorprende que el 42%, o sea, en torno al 40% todavía se mantenga en apoyo al gobierno. Y esa es una base de derecha mucho más dura de picar. No son los que fueron a votar por primera vez y dijeron, a ver, ya cambiemos la onda, veamos qué pasa, si este gobierno lo hace tan mal, supuestamente, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, veamos, cambiemos. Bueno, eso no están, todavía hay un 40% que eso es terrible, po. O sea, como que están duros, no van a cambiar su opinión. Ahí está el conjunto de opinadores en EMOL más otras personas. Ahí ese es el 40% de Chile. Es mucha gente para opinar en EMOL, encuentro yo, ¿no? Demasiado, como... Y ahí... No, pues hay gente de que de todas maneras cree efectivamente en que el Estado, o sea, en que es malo un Estado potente, que es malo en el fondo un Estado, porque tampoco yo creo que hay mucha gente que no necesita los servicios que otorga el Estado, como que no se imagina lo que es tener que ir a un CEFAM, no se imagina lo que es la salud pública, como que no lo ven. Yo creo que hay mucha gente, hay quizá otra gente que sí, y que realmente está convencido por temas ideológicos de que aquí cada uno se rasca por sus propios medios en el fondo y un individualismo ya extremo. Pero también es señal de una lamentable política de trincheras que se ha instalado en Chile desde hace unos 10 años, un poco más quizás, y en eso tienen harta responsabilidad las fuerzas políticas emergentes de ese tiempo. O sea, derechamente creo que el Frente Amplio tiene una responsabilidad en eso, con su denuncia, yo creo, acertada, pero que lamentablemente yo creo que afectó el debate democrático, o en el Congreso al menos, y que además creo, bueno, genera esta política de trinchera en que izquierda y derecha derechamente se atacan, ¿no? Y el epítome de eso es este programa de YouTube donde la gente se dice las barbaridades más bárbaras, digamos, y el que sale, y ese es el que logra salir en el reel y tiene más visualizaciones. Pero también creo tiene un impacto en la dificultad que tiene la oposición para articularse, y también la emergencia de nuevas fuerzas políticas que ya no responden al clivaje izquierda o derecha. En partida la gente tiene a un cosplay de Pinochet en sus filas, y a una persona que decía abiertamente que era comunista hace algunos años. Entonces, en esas condiciones, ordenar el debate de manera democrática y razonable, yo creo que se pierde. Por eso creo que yo veo bien oscuro el panorama. Creo que estamos ante una bastardización de la política chilena hace algunos años ya, y eso permite que la gente se haga del poder mintiendo descaradamente, y la gente no parece ser tan grave, no parece que tomarse sin seriedad el debate público y decir mentiras derechamente para alcanzar el poder y luego hacer avanzar tu agenda ideológica, pareciera que ya no es tan grave. Entonces el tercio más duro del gobierno se va a mantener, no va a bajar. Viene bajando en las encuestas, pero no creo que baje a lo que bajó Piñera en el estallido. Se va a mantener en el 30% duro ideológico, que efectivamente cree que los derechos sociales que los impuestos son un robo, digo.
Ahora, yo creo que igual esto también excede excede Chile, como creo que la mentira también es algo que ha sido, o sea, que está siendo utilizado, o sea, es cosa de ver a Trump en Estados Unidos como desde hace mucho tiempo, ya que viene con un discurso como de farandulización también, que creo que no es solo Chile. Y ahí, como, no somos solo los únicos en el fondo que caemos en esto, sino que también creo que hay un tema de política global que va en ese sentido. Sí, yo estoy de acuerdo con Cami. Iba a decir otra cosa, pero ya que lo estáis planteando así, doctora Troncoso, ya que lo planteas así, claro, esto es algo que excede Chile y también los quiero invitar a ver como un ejemplo de esto. El ejemplo de Isabel Díaz Ayuso. Para la gente en Chile que no la conoce, Isabel Díaz Ayuso es la líder de la derecha como tradicional española, pero al mismo tiempo es la líder de la extrema derecha española y al mismo tiempo no es la líder oficial, porque hay otro señor que es el presidente de su partido y hay otro señor que es el líder de la extrema derecha. Pero la persona que tiene más visibilidad y la que hace las declaraciones más terribles es esta señora, Isabel Díaz Ayuso, muy famosa en la península, lo que alguna gente le llama la madre patria, que me parece un concepto espantoso, pero que a ella le encanta. Ella está convencida de que la conquista de los territorios americanos, que también podríamos empezar a llamar a Abya-Yala, ¿por qué no? Fueron los que crearon lazos, mestizajes, amor. Esta señora viajó a México con una agenda de 10 días y se tuvo que devolver a España al 5.º día porque la echaron, básicamente. Y la echaron porque fue a México a hacer a participar de un homenaje a Hernán Cortés. Hernán Cortés, que fue un asesino en masa en México. Y dijo frases como del estilo: México no existiría si no fuera por España, Hernán Cortés impulsó el amor entre los pueblos, o México está gobernada por comunistas y es un narcoestado. Todo muy diplomático. Yo creo que lo bueno es entenderla como de su propia voz. Vamos a escuchar 2 cortes. El primero es de la propia Díaz Ayuso en una entrevista que dio al regresar a España, y después vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que en sus mañaneras aprovechó de responderle. Y ahí es cuando ya Sheinbaum dijo: esto no puede ser que esta señora encima ahora vaya a los premios Platino, a Xcaret, y se luzca allí. Porque a mí me han dado una orden desde España y es: reviéntale el viaje. Y por tanto, se reunió con los organizadores de los premios Platino y a través de la gobernadora del estado de Quintana Roo, que hace 2 años me dio la mano y estuvo conmigo como amigas de toda la vida, obligaron al complejo Xcaret a decir que o me prohibían la entrada o no se celebraban los premios y cerraban el complejo. Y además de hacer eso, cuando ya estaba camino de Cancún, exigió una lista de nombre y apellidos de las personas con las que yo me iba a reunir. Por tanto, en la última etapa del viaje, el viaje eran 4 etapas, en la tercera decidí cortarlo, primero porque allí, para mucha gente, insisto, en un narcoestado, la vida está muy comprometida y el fuego mediático no paraba. ¿Por qué traen a Isabel Ayuso a México? ¿Por qué pensaron que trayendo a una persona de la derecha española a venir a hablar mal de México les iba a dar una enorme popularidad? Pues resultó todo lo contrario. Porque no tienen proyecto, porque no entienden al pueblo, porque no entienden lo que está pasando en México. Como lo dije yo, la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, que más allá del objetivo de inaugurar una feria, tenía el objetivo de hablar en contra del gobierno de México, entre otros, y de compartir con un partido político, fue un fracaso, realmente. Y no fue un fracaso porque alguien interviniera en que no hiciera sus actividades, porque ya dijimos que eso fue falso. Fue un fracaso por lo que quiso venir a hacer, que es enaltecer la figura de los conquistadores y particularmente de Hernán Cortés. Y eso no, pues ¿cómo creen que en México eso va a pegar? Que eso va a generar algún
vínculo. Todo lo contrario. A mí me encanta escuchar como la pausa de Claudia Sheinbaum. La tengo como un referente en mi cabeza. Cada vez que me altero un poco pienso en Claudia Sheinbaum. Y es que la encuentro así buenísima, como un espacio un oasis de paz. Y bueno, Isabel Díaz Ayuso tiene 1000 historias, pero tal vez una de las más lindas que tiene es una que dijo hace como un año, que fue a Ecuador, justo antes de la elección donde salió finalmente electo Noboa, contra todo pronóstico. ¿Ya? Entonces fue a Ecuador a entregarle respaldo a Noboa, estamos hablando de ese tipo de personas, y recordó cuando ella conoció Ecuador, y dijo algo así como: yo vine a Ecuador por primera vez a los 22 años, y cuando me bajé del avión no podía creer que aquí también se hablara español. Yo no sabía que aquí se hablaba español. Porque yo vivo en España y cruzo la frontera y llego a Francia o llego a Inglaterra y se hablan otros idiomas. Entonces yo no sabía que aquí tan lejos, y me emocioné mucho. Desde ahí llevo Ecuador en el corazón. A los 22 años. Pero señora, ¿por qué lo confiesa primero? Pero ¿por qué le pasan esas cosas? Es como una señora que está realmente con la copucha, no tiene como una incontinencia verbal muy grave, muy grave. Esto fue noticia en Chile, muy poquito, ¿o no? Pero en España y en México ha sido, pero ustedes vieron la cantidad de videos que hay flotando. No lo sé. No lo sé. Sí, yo Esta creo es que aquí eso aliada, llega... 100% de Milei y por supuesto de Cast. Absolutamente. Yo creo que aquí eso llega menos, eso sí. Como llega menos lo que... o sea, es que a mí me parece, porque claro, ella hace estas cosas y de hecho la presidenta de México dice como qué cree que va a conseguir. Yo creo que efectivamente consigue mucho para sus adherentes. O sea, yo creo que sus adherentes la celebran por justamente ir a decirles ahí en la cara que Hernán Cortés era lo mejor del mundo y que sin el fondo Hernán Cortés México no sería México. Entonces yo creo que eso les sirve. Ahora, aquí hay un intento, y que no es solo de ella, sino también de una ultraderecha, de reescribir la historia, como resignificar en el mal sentido, en el fondo, todo el periodo de genocidio del reino de España en estos territorios. Entonces, creo que eso es peligroso porque ese pensamiento que yo creo que o sea, ya costó descolonizar un poco el pensamiento y ir decolonizando como un poco toda la teoría y cómo veíamos la historia, que todavía sigue, o sea, todavía es difícil, pero ahora tenemos como retroceso inmediato. Oye, aquí el computador es lo máximo y por favor agradezcámosle. Entonces, peligroso, como todo lo que está pasando. Yo quiero decir, o sea, creo que lo que vela de por Puente León, si el avance civilizatorio es a través de genocidio, trabajo forzoso, esclavitud, me parece que habla muy mal de la noción de civilización de esta gente. Y lo miserable de todo es que ahora se pueden decir esas barbaridades y no solo no tienen costos, sino, como bien dice la Camila, es celebrado por algunas personas que de verdad creen que vinieron a salvar a Latinoamérica de la barbarie, cuando es un proceso mucho más complejo. Por supuesto, o sea, México no sería México si es que España hubiera invadido Latinoamérica, es una constatación. Pero de ahí a celebrarlo como un gran avance civilizatorio, sin considerar los costos que eso tuvo, es una barbaridad. Es todo lo contrario a un avance civilizatorio. Sí. Bueno, es como si en 100 años más alguien hablara de avance civilizatorio y mestizaje sobre Palestina. O sea, es que Exactamente. es el nivel. Por lo demás, Ciudad de México fue fundada como 200 años antes de que llegaran los españoles. Como México. Quiero decir, claro, el país, claro, no tenía su frontera, pero ningún país tenía las fronteras que actualmente. No, Ninguno. Entonces, claro, pero la ciudad ya existía. Entonces, lo de Isabel y España tenía la frontera. De hecho, Hernán Cortés llegó
mandatado por la corona de Castilla. Todavía ni siquiera era España. O sea, la ignorancia se desborda, la mentira. Como que este capítulo hemos hablado de puras metáforas. Mentiras, quiero decir. Hemos hablado, todos son mentiras. Es una cuestión increíble. Es como la técnica, la nueva técnica de derecha, el nuevo tejido por el cual quieren atravesar la aguja. Es una cosa, pero que a mí me tiene muy desolado. Porque tiene mucho apoyo, sobre todo eso. Y eso tiene apoyo no solamente porque hay una base muy dura, sino porque hay un ecosistema mediático que lo respalda fuertemente, siempre. No se puede desligar uno de otro. Pero le puse mucho color. También creo que, a ver, más en el panorama más general, creo que post caída del muro y la renovación de los socialismos, digamos, hay muchas promesas de la modernidad que ese modelo de desarrollo no logró cumplir y por lo tanto generó mucha frustración en una franja de la población a la que supuestamente los progresismos tenían que hablarle. Y cuando el progresismo no funciona, lo que ocurre es que las respuestas se buscan en las políticas más conservadoras. Y eso es lo que propicia de hace 10 o 12 o 15 años la aparición de Vox en España, republicanos en Chile, nacional libertario, los libertarios en Argentina, los Bolsonaro, los Trump, etc. Y yo la esperanza a la que me aferro es que, un poco como lo decíamos al principio, digamos, va a haber, cuando las respuestas que la derecha esté dando a esto en este momento se vean como insuficientes o equivocadas, nos vamos a ver en la obligación, ojalá, de no retroceder a las políticas que también causaron frustración en los 90 y los 2000, sino que encontremos un modelo nuevo que no nos haga caer o tropezar o retrotraernos a épocas oscuras buscando bienestar. Yo creo que el silencio ha sido elocuente para marcar nuestra profundo escepticismo respecto del futuro. A mí me hablan de futuro, mencionan la palabra futuro y es como, wow, ¿de qué está hablando esta persona? Es como una verdadera hipérbole, una metáfora. No existe tal cosa como un futuro. Entonces, en muchos sentidos, como que uno mira un poco más adelante, lo proyecta y hay poco que mirar. Hay poco horizonte. Esto de los... El único horizonte inmediato es ir a ponerme al sol en los próximos 5 minutos antes de terminar de marchitarme a la sombra. Se nos va a morir, Camilo. Bueno, este tal vez fue el último programa de Camilo Araneda. No, ha sido una metáfora. Y oye, si va ahí a un centro de salud, Camilo, ten cuidado, igual yo te reportaría por migrante. Tenés cara de migrante irregular. Gracias por el piropo. No, pero el mestizaje, la diversidad, el amor por Chile. Bueno, se acaba, ya lo escuchan, se acaba este programa. Ha sido como siempre un placer. Espero que este gobierno nos siga sorprendiendo. Lo vamos a sorprender, Metáforas, hipérboles y mentiras. Esto fue El Club de los Mentirosos. El Club de los Mentirosos. Un podcast independiente que analiza nuestro ecosistema político realizado por El Kilo Producciones. Síguenos en nuestras redes sociales @El Kilo Producciones y en nuestro canal de YouTube. Y se van a sorprender.